Bueno, conmigo Carlito Salazar, él es aspirante a diputado en el circuito 88, y en medio de esta vorágine, de este desprestigio, ¿qué tal?, que se está generando hacia la Asamblea y hacia todo lo que representa. Es decir, ¿tienen verdaderamente los independientes pues la posibilidad de entrar a cambiar pues esa pudredumbre que nos han dado, de lo que nos han dado muestra que hay en la Asamblea? Carlos, bienvenido como siempre aquí. Buenos días y muchas gracias, Fernando, por la oportunidad, cómo no. Esto tiene dos aristas, Claro. dos caras, ¿no? Por un lado, da la impresión que sí se le facilita el camino a quien venga con el discurso independiente, con la propuesta independiente, con la actitud independiente. Sí. Pero por otro lado, también le cierra las puertas. Nos ocurre mucho que al llegar a algunas comunidades, de inmediato, la reacción de la gente, en una gran mayoría, es: nosotros no queremos saber de política, nosotros no queremos saber de diputados. Todos los diputados se expresan mal de ellos y nosotros ya no queremos en nada. Pero lo que me llama la atención, porque en Panamá el porcentaje de participación siempre es alto. Y si la gente se queja del status quo, ¿cómo es que repiten? Porque estoy seguro que muchos de los diputados que están en la Asamblea ahora mismo, a pesar de todo lo que está ocurriendo, van a reelegirse, porque tienen toda una maquinaria montada, porque tienen todo un piso político y una estructura. Bueno, más $30.000 mensuales es mucho dinero. Además de 30 solamente para hacer política. Solamente para hacer política. Imagínate, yo tuve que abrir, entre los requisitos que me exigieron para ser precandidato, estaba abrir una cuenta corriente en el Banco Nacional. En el proceso de apertura de la cuenta te hacen un interrogatorio de la OFAC para determinar, entre otras cosas, dinero, todo eso. Bueno, yo la abrí con $100 y ahí está. Ahí está, porque yo no represento aquí a ninguna persona, yo no soy cuadro de nadie, yo no estoy formando parte de un grupo que le interese que yo sea una inversión ni nada parecido. Esta es una vieja aspiración que yo he tenido y que nunca había podido realizar. Es lo que te iba a decir, porque sí, tú fuiste un militante. Sí. No solamente un inscrito en el PRD. Así es. Sí, y recorrer tanto, hacer vida dentro de un partido para, a la hora de hacer ese paso siguiente, hacerlo como independiente. En el 2003, previo a las elecciones del 2004, manifesté mis intenciones. Y por esas casualidades de la vida, si revisas la historia, apareció de la nada una resolución con la cual me impidieron correr. A pesar de eso, yo... En el antiguo 88. Antiguo 88, sí, porque en esa época yo vivía en Villa de las Fuentes, tenía ya varios años de vivir ahí, pero eso es historia. Después logré ser delegado. Y siendo delegado, o sea, descubrí todos esos procesos, ¿no? Entonces te llaman, antes del Congreso, te llama gente que tú no te imaginabas que podían hablar contigo. Sí. Para pedirte vota por mi hijo. Porque también existe, no solo en el PRD, existe en los partidos existe el relevo generacional. Es un puesto hereditario. Exacto. En la misma familia, ¿verdad? Yo lo llamo relevo generacional endogámico. Y por eso tú ves que... sí, porque encima terminan casándose entre ellos. Sí, además, y entonces está el papá o la mamá, el hijo, después la nieta. En una misma familia hay hasta 3 generaciones, o más en algunos casos. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿será que yo fui vocero de una campaña en el 2009 y cuando manifesté mis aspiraciones me dijeron, no, es que mi hijo también va? Entonces yo pregunté, ¿tendrán mis hijos que apoyar entonces a tus nietos cuando llegue el momento? Y así yo decidí entonces desvincularme de toda actividad partidista. Estoy desvinculado desde hace varios años, bastantes años ya desvinculado, y he hecho mi actividad más que nada profesional, por un lado como ingeniero y por otro lado como analista internacional, que gozo del favor de esta empresa que me invita con frecuencia para que analicemos algunos eventos. Pero la pregunta es, porque el caso de Ana Matilde Gómez tal vez sea el gran fiasco en materia de los independientes, es decir, alguien que era una especie de lobo vestido de oveja, y pareciera que, es decir, ¿hasta qué punto el sistema te ha terminado tragándose a quienes lleguen como independientes? Porque todos los que han llegado con votos independientes, no olvidemos que Yanivel Ábrego fue independiente en su momento, sí, no olvidemos que Tito Afú fue independiente en su momento, pues terminan cooptados por el sistema. Bueno, desafortunadamente, como no se ha podido cumplir una vieja aspiración de este pueblo,
que es una asamblea constituyente. Este país hay que rehacerlo. Sí, hay quienes no aceptan ese término, pero tenemos que reconstruirlo, tenemos que hacer una reingeniería. Y eso comienza con una asamblea constituyente, deponiendo todas las aspiraciones personales. El problema es que cuando se llega al poder, después de prometer la constituyente, eso significa demasiado sabroso soltar los manjares del poder para cumplir esa vieja aspiración del pueblo. Si eso se hace, entre otras muchas cosas, al no hacerse previo, es que personas como la que mencionaste terminan tragadas por el sistema. Y por mucho que quieran, no pueden hacer gran cosa. Y en una ocasión intentan, en otra no. Y son allí, forman parte del sistema. Con una constituyente, yo pienso que el primer paso a darse es el cambio del sistema político. Panamá requiere ya de cambiar el sistema presidencialista omnipotente, cuasi monárquico absolutista. No, yo creo que más que cuasi no, es monárquico absoluto. Así es. Nosotros escogemos un rey por 5 años. Bravo, usted lo ha dicho. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos optar por una opción parlamentaria, una república mixta, que tenga un presidente y un primer ministro. Y tú sabes cómo funciona eso. Ejemplos de eso están Francia, Italia, Israel, la India, Alemania. Y funcionan perfectamente, la democracia funciona. Porque existen los votos de censura, las mociones de censura, existen las elecciones intercaladas, existe una serie de variantes que no le... Que hay una cosa que es importante. Una república parlamentaria tiene la ventaja que quien llegue al poder siempre va a tener mayoría en la Asamblea. Así es. ¿Y qué implica eso? Que no vamos a tener estos acuerdos de recámara de planilla 080, del planilla 172, de que todo hay que engrasar el sistema para poder que funcione, y la Asamblea termina costándonos, que es un absurdo, que un país como este tenga una Asamblea que cueste más de $100 millones al año. Así es, y no solo eso, es desafortunado también. Si tú observas, yo no quiero, en un momento determinado, primero, yo no puedo hacer campaña. Claro, es que esa es otra cosa. Segundo, yo ni siquiera puedo decir, voy a estar esta tarde en el supermercado tal, o en la farmacia tal, o en el colegio. No, yo no puedo. Que se sorprendan quienes lleguen. Exacto, cuando uno llega, y esa es una de las desventajas. Sin embargo, hay temas en los que a mí me da la impresión que la Asamblea debe preocuparse. Panamá, por ejemplo, tiene un problema severo en el agro. Bueno, tiene un problema severo en muchas cosas, pero vamos a empezar por el agro, para que parezca alfabético, porque también está el ambiente. Y el agro y el ambiente están intrínsecamente ligados. En este momento tenemos inundaciones en muchos lugares del país, pero llega el verano, la estación seca, y tenemos sequía, se muere el ganado, se dañan los cultivos. Sí. ¿Cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido? Y te pongo el ejemplo de dos países antagónicos, Cuba e Israel. En Cuba hay 26 ríos, en Israel hay uno, importante. Entonces, nosotros tenemos más de 600 ríos y en el área del Arco Seco sufrimos de sequías y de pérdidas en el sistema agropecuario. ¿Cómo es que nosotros no tenemos... los trasvases Claro, ¿por qué no captamos el agua en la estación lluviosa que es tan abundante, que nos inunda, y construimos los embalses para administrar, como hacen los israelíes y los cubanos, para que no digan que es de un lado o del otro, los dos estados antagónicos, y que de forma tal que el campesino, el productor, tenga agua durante ese periodo y se utilice racionalmente? Es que el uso racional del agua no solamente es para el consumo humano y el uso agropecuario, también es para el transporte, Fernando. Es imperdonable. Primero, que no se haya construido un sistema de ferry que viaje de Juan Díaz a Bacamonte y a Capira. Así sacaríamos a decenas de miles de personas del tranque y le daríamos mejor calidad de vida mientras se construyen las líneas del metro que se requieren. Pero hay una cosa que no hemos tomado, Carlitos, y yo creo que mucho se habla como que lo que único tenemos podrido es la clase política. ¿Y qué pasa con el elector? Porque educación. Realmente... Fernando, aquí, por ejemplo, la gente habla que el otro es cochino, que el otro es no sé qué, pero... Educación. Mira, por ejemplo, yo llego a algunas comunidades y tengo amigos del deporte. A muchos les quiero dar las gracias en el baloncesto, en el boxeo, en el béisbol, que me han apoyado. Y a otros que me han dicho, yo no te puedo firmar porque yo pertenezco al partido panameñista o al PRD. Y no hay una campaña de educación que digas, que se sepa que no hay ningún problema, escuchen bien, no hay ningún problema que usted le firme a cualquier independiente
usted le puede firmar a un independiente por puesto de elección, a uno para presidente, a uno para diputado, uno para alcalde, uno para representante de corregimiento. Y no le va a pasar absolutamente nada porque la ley cambió. Eso debe quedar claro. Pero no hay una campaña por parte del Tribunal Electoral para coadyuvar a que la gente esté informada. Eso es educación. Y el problema de nuestra sociedad fundamental es la educación. De allí derivan todas las demás trastadas, todas las demás tragedias que tenemos en nuestra sociedad. ¿Tú crees que es posible que año tras año, con esto que hablamos de las sequías y demás, nosotros no podamos legislar para obligar a reforestar el 15% como mínimo de cada uno de los potreros existentes, logrando una alianza con el MIDA, con el IDIAP, con el Ministerio de Ambiente, de manera que recuperemos parte de lo que la motosierra se ha llevado, porque cada año la motosierra, la frutera agrícola de este país, y basta con mirar las fotos satelitales de Panamá, se lleva 30.000 a 40.000 hectáreas de bosque. Entonces, eso es dramático. Eso es, yo veo, por ejemplo, sin caer en eso de criticar a los diputados por sus actuaciones o demás, son temas que yo no veo que se discuten. Ni se discutirán porque toda la iniciativa la hace del Ejecutivo hacia el Legislativo. La Asamblea a la larga es la oficina más cara del Ejecutivo. Así es. Y con la reingeniería del Estado también tenemos que buscar la forma de cómo se modifica la escogencia de todo el sistema, bueno, de forma tal que podamos reiniciar este país que tiene todos los recursos, que tiene todo el capital humano, que tiene toda la capacidad y el potencial para avanzar de manera civilizada, pero que tenemos una tara que se llama educación, y mientras no la podamos superar, mientras no podamos resolver ese problema, todo lo demás, estaremos tirando basura a la calle, la basura a los ríos, de los ríos al mar, estaremos gastando miles de millones en el saneamiento de la bahía para volver a empuercarla, estaremos haciendo todo lo que se hace mal. Bueno, don Carlos Salazar Medina, candidato independiente, bueno, aspirante a diputado independiente por el circuito 88.